Iglesia, estamos en tiempos un poquito difíciles. La Biblia nos habla de que tenemos o estamos en tiempos peligrosos. Entre más se vaya acercando el tiempo de la venida de Cristo, y quiero decirte que ya la venida de Cristo no está tan lejos como antes se tenía pensado. La venida de Cristo cada vez está más cerca. Las profecías y las señales nos lo anuncian, que Cristo viene pronto. Una cosa es que el ser humano deje de vivir, o sea, que nos toque morir un día, pero la venida de Cristo cada vez está más cerca. Y por eso es que dice que vienen tiempos peligrosos, ¿sí? Al decir tiempos peligrosos es que se refiere a que va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, y lo que nosotros tenemos que tratar es de recuperar la doctrina de la Biblia, la doctrina pura y verdadera que es el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y creo que muchas personas, muchos cristianos hoy en día están viviendo una situación en particular. Escúchame, tú identifícate. Tú tienes que empezar a identificarte contigo mismo, con lo que Dios va a hablar hoy, ¿sí? Y quiero comenzar con esta cita, Jueces 16:20, y vamos a ver un personaje que tú has escuchado a lo mejor hablar de él, y ese personaje se llama Sansón. Dice, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escúchame, esto es lo más terrible que puede sucederle a alguien, a uno como persona o a una congregación. ¿Sí me estás entendiendo? Eso es lo más terrible que nos puede pasar. En otras versiones dice que él no se dio cuenta, Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había dejado, se había apartado de él. Entonces te puedes imaginar lo terrible de esto, el poder imaginar qué tipo de vida se había acostumbrado Sansón a vivir, que ni cuenta se dio que el Espíritu de Dios se había retirado de él. Se había hecho tan insensible a la presencia del Espíritu Santo que ni cuenta se dio. Ahora, es muy importante ver en este pasaje, o dentro de la vida de Sansón. Fue un hombre muy usado por Dios. Fue un hombre que con una quijada de asno destruyó a muchos filisteos, ¿sí? Fue un hombre que de repente dice que agarró un portón, que lo tumbó el portón y pesaba toneladas, era imposible, y lo pudo cargar en sus espaldas. Fue un hombre que de repente peleó con un león, pero ¿sabes qué? Sorpresivamente, ¡pum!, desapareció la presencia del Espíritu Santo. Y aquí con la vida de Sansón nos podemos dar cuenta que podemos ser hombres y mujeres muy usados por Dios.
Y podemos hacer muchas cosas y maravillas. Pero ¿sabes cuál era el problema que tenía Sansón? Que estaba intoxicado de Dalila. Y que Dios le había dicho, no te vayas a casar con una filistea. Y él desobedeció a Dios. Entonces estaba tan embriagado, borracho. No sé si te has dado cuenta que cuando has estado frente a una persona embriagada, perdida totalmente en el alcohol, pues choca con paredes y ni siente, se cae, se puede fracturar y ni siente. Es insensible. Entonces lo que pasaba en la vida de Sansón es que él estaba ebrio, intoxicado de Dalila. Ahora tienes que pensar cuál es tu Dalila, porque hay hoy muchas personas que están intoxicadas de su Dalila. Y yo no sé cuáles son las prácticas que estás realizando, pero Sansón disfrutaba los labios de Dalila, eran dulces. Y eso lo fue embriagando y perdiendo. Y hoy en día mucha gente se deleita en los placeres de cosas, el pecado, cosas incorrectas, y están embriagados porque les es dulce los labios de esa Dalila. Les embriaga, les genera placer, les genera dulzura, les genera satisfacción. Y tú puedes pensar lo que estás practicando y lo que Dios está queriendo de hablar hoy en día a tu vida y a tu corazón. Y que poco a poco, por esa intoxicación de lo que te genera satisfacción y placer, te has venido haciendo insensible a la presencia de Dios, que ni cuenta te has dado que el Espíritu de Dios se apartó de ti. Y es lo más triste que puede pasarle a un cristiano, porque está embriagado de sus dalilas, no de una, sino muchas cosas que está practicando y que le generan placer y que es dulce y agradable. Mira, yo nací en una iglesia de un avivamiento, o cuando estaba un avivamiento y cosas sucedían, llegabas y simplemente en la alabanza la gente se metía a adorar a Dios, se metía a que el Espíritu de Dios se moviera y ni siquiera había prédicas a veces, sino simplemente en la misma adoración que la gente realizaba para Dios, el Espíritu de Dios se movía y se manifestaba, porque había un amor a la presencia del Espíritu Santo. Y hoy en día ya no hay amor a la presencia del Espíritu Santo. Y la gente nos tocaba sacarla de la iglesia cargada. Escúchame, nos tocaba sacarla cargada porque salía ebria del Espíritu Santo, con ojos como mapache del llanto, se le corría el rímel. Nos tocaba subirla a los taxis para que se la llevaran, y pasábamos tiempo en la búsqueda de la presencia de Dios. Ocurrían salvaciones, liberaciones, sanidades, venía profecía, y los jóvenes de repente empezaban a profetizar y Dios les mostraba cosas de lo que iba a ocurrir en los tiempos finales. Y era un mover del Espíritu Santo hermoso. La gente estaba enamorada de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy la gente no, la gente es apática, es insensible, porque hay cosas
que son sus Dalilas. Hay otras cosas que le producen satisfacción y gozo. Y la gente ha perdido ese amor por la presencia de Dios. Y ni cuenta se han dado que el Espíritu de Dios los dejó, tanto a las personas como a la iglesia. ¿Y sabes qué pasó? Porque los líderes y las personas empezaron a buscar y poner cosas que no estaban en la Biblia para sustituirlas, normas, formas, envidias, rivalidades para ver quién era más santo, quién no era menos santo, y empezaron a poner cosas como si fueran esas las cosas que Dios hablaba. Y esto poco a poco se convirtió, porque ¿qué es un legalismo? El legalismo es aquellas cosas que se ponen como formas o como normas, pero con la ausencia del Espíritu Santo. Y poco a poco la iglesia, tanto las personas, los miembros, como en una congregación, poco a poco ni cuenta se dieron que el Espíritu Santo los había dejado. Cuando al principio era un deleite y un amor por la presencia del Espíritu Santo. Y qué terrible. Creo que este es uno de los versículos más terribles que podemos ver en la Biblia, que ni cuenta se dio que el Espíritu Santo lo había dejado. ¿Y sabes por qué? Porque él no se había dado cuenta, pero al día siguiente vivió las consecuencias. Sansón vivió las consecuencias de dejar que la presencia del Espíritu de Dios se fuera. Y sabes, aquí, a través de la vida de Sansón, podemos entender que sí, Dios nos usa. Hay personas. Es más, mira, yo te pudiera decir, escucha, porque mucha gente está viviendo de la unción y está perdido en la unción y en todo lo que puede hacer con la unción, pero se ha alejado del corazón de la unción, del amor. Y solamente, es más, ¿cuántos hombres podemos ver? Es más, si yo el día de ayer hubiera cometido un pecado grave, a lo mejor que lo cancelo en el nombre de Jesús, pero haber cometido a lo mejor adulterio, ni cuenta te darías y yo estaría predicando igual. Y así pensamos, pues al cabo Dios me usa y la unción fluye, pero la gente poco a poco se ha hecho insensible y ha perdido el corazón de la unción, el amor a la presencia del Espíritu Santo. Hoy la iglesia es fría, hoy la iglesia es insensible, y tú lo puedes ver. Se hace un llamado a la oración y la gente ni viene. Y si la gente no se busca la presencia de Dios en oración, ¿tú crees que lo va a hacer allá en su casa? Sí oré, pastor, pues le di gracias por los alimentos y por lo que me dio. Pues sí, le das gracias nada más, pero ama su presencia. ¿Te gusta más la dulzura de los labios de Dalila, lo que te genera placer y satisfacción, que su presencia, que amar su presencia? El pecado que estás practicando lo buscan más porque les gusta esa dulzura de los labios de Dalila, y son frescos y son húmedos, pero es más sabrosa la presencia de Dios. Amén. Amén. Ya más convocamos a un tiempo de una velada de oración y la gente no viene, ya no ama la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuántas iglesias hemos conocido que ha venido la visitación del Espíritu Santo? Porque en ese entonces, yo cuando recuerdo, había una visitación del Espíritu Santo hermosa. Eran experiencias sobrenaturales.
y vivíamos. Pero hoy en día las iglesias solamente montan un show y pura emoción y brinco y gritos y esto, pero no aman la presencia de Dios. Donde cuando venga la manifestación del Espíritu Santo veamos milagros, sanidades, liberaciones, salvación, cosas sobrenaturales. Esa era la iglesia primitiva. Pero hoy solamente la gente busca ser visto y tener un lugar muy grande con muchas personas y júbilo y danza y todo eso, pero secos de la presencia de Dios. Y es importante que nos demos cuenta que si nosotros cambiamos la presencia de Dios por la vida, ni cuenta nos vamos a dar, o ni nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo ya no está. Se fue. Hace su llamado a la oración, al altar, para orar, y la gente insensible, y nomás ve que ya, ahí los vemos, y ya viene a cumplir, como el ir a misa, y ya, pero la gente se ha hecho insensible a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué es insensible? Por sus daguilas, porque han cambiado lo que Dios les dijo, no. Lo que le dijo Dios a Sansón, no te cases con una filistea. Pero a poco fue seducido y atraído Sansón por Dalila. Y eso hizo que el Espíritu de Dios se apartara. Y cada uno de nosotros muchas veces hemos sido seducidos y atraídos por esas Dalilas que Dios te dice, no hagas eso y no hagas eso. Y hoy en día, escúchame, hoy en día la generación de hoy, ¿qué diferencia tiene con la generación de antes? Es que hoy la generación de hoy cristiana todo lo hace. Ya no hay ninguna diferencia entre el cristiano y el no cristiano, porque todo lo hace. Todo lo practica igual. Ya no se abstiene de nada porque todo lo hace. Igualito que el mundo. Todo lo permite. Piensa en ti. ¿Cuál diferencia tienes tú con un cristiano y un no cristiano? Hoy en día todos en las redes sociales escuchan lo mismo que lo que escuchan las personas allá afuera. Lo que puedes escuchar que te puede edificar, donde están hablando los youtubers un vocabulario obsceno, pues todo lo hacen. Ya ven en películas, series, lo mismo que ven los demás, pornografía y todas las cosas. Y ahí están, porque les causa satisfacción y placer. Y a lo mejor mucha gente fue liberado de todo eso, de la pornografía y de eso, pero ya ahora todo lo permiten. No hay una diferencia. Y poco a poco, esas Dalilas los fueron seduciendo y cautivando. Ya no se abstienen de nada. Todo lo hacen igual que la gente del mundo. Y poco a poco son insensibles. Ahora, una cosa es que la unción y que se manifieste y que ocurran cosas y que Dios te use, pero poco a poco se van haciendo insensibles a la presencia del Espíritu Santo. Ya no son redarguidos como antes. Ya todo lo permiten. Hay una ligereza. Y esa es la generación de cristianos de hoy. Ese es el peligro. Que antes decías no a esto y ahora ya todo lo permites. Ya no saben tomar las decisiones correctas para decir esto sí y esto no. Iglesia, yo quiero nomás hablarte de este mensaje, mira. Y vemos en el Evangelio de Juan, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y se posó en forma de ¿qué? De paloma, y allí ¿qué? Permaneció. Y tú me puedes decir, es que yo sí he vivido una presencia del Espíritu Santo. Sí,
Pero ¿sabes cuál es el reto más grande? Hacer que permanezca. Tú no me puedes, yo no te puedo decir que no has vivido. Y yo no te vengo a decir ni a forzar a hacer algo, no. Eso tú lo vas a decidir. Y tú tienes que ver que son cosas que realmente son tus Dalilas y que sabes que eso no le agrada a Dios, porque Dios dice: no te cases con una filistea. Pero ahí estás. Así como Sansón, pegado y seducido por Dalila. Y eso lo que hace es que el Espíritu de Dios se aleje. Y eso te hace insensible. Pues tú tienes que ver qué es lo que estás practicando, cómo estás viviendo. Y el que tú me digas es que el Espíritu Santo me visitó. Sí, pues. Yo no puedo decirte que no has tenido una visitación y un encuentro con el Espíritu Santo, pero está permaneciendo. Porque lo que hace que el Espíritu de Dios se retire son esas Dalilas. ¿Por qué crees que Dios se retiró de Sansón? Por esas Dalilas. Por eso el Espíritu de Dios permaneció en ¿quién? Jesús. Y que seamos como esos. Por eso a Jesús le dijeron el Nazareno o el Nazareno. ¿Por qué? ¿Cuál era la función de un nazareno? Custodiar y cuidar la presencia de Dios en beneficio del pueblo, a favor del pueblo. Esa es la función de un nazareno. ¿Sí? Y que hoy en día cada uno de nosotros eran guerreros. ¿Sí? Los nazarenos, como le quieren mencionar, eran guerreros que salían a la batalla, que cuidaban y custodiaban la presencia de Dios. Y que hoy nos levantemos, Dios está hablando hoy en día a tu vida y a mi vida, que nos levantemos como nazarenos para cuidar, custodiar la presencia de Dios en beneficio del pueblo, a favor del pueblo. Y tú y yo hemos sido fieles con Dios, a veces, pero muchas veces no. Y Dios siempre ha sido fiel contigo. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido bueno. Pero hoy Dios está hablándonos que nos levantemos como esos guerreros nazarenos, que saben valorar, que saben custodiar, que saben cuidar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios a favor de tu vida, a favor de tus hijos, a favor de tu matrimonio, a favor de la iglesia. Nos tenemos que levantar a cuidar la presencia de Dios, porque qué triste es perder la presencia de Dios. ¿Y cuánta gente llega aquí a la iglesia y si se sienta, pero estás en la alabanza y están así? Y mientras otra gente está gozándose, o hasta saca el celular, o se pone a hacer otras cosas, se han hecho insensibles a la presencia de Dios. Y ni cuenta se dieron que ya se fue de sus vidas. Y han caído en ser religiosos. Y antes te sentías el fuego y llorabas y eso. Y hoy en día, no, ya están espectadores nada más. Se fue el Espíritu de Dios y ni cuenta te diste. Y yo cuando decía, revisa cuál era la vida que vivía Sansón para ni él darse cuenta que el Espíritu de Dios se había retirado. Entonces, ¿cuál es la vida que tú estás viviendo que ni cuenta te das que el Espíritu de Dios se ha retirado, que eres insensible? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo hablas? ¿Qué practicas? ¿Qué realizas que ni cuenta te das? Y caímos, y ha caído la iglesia a ser religiosa. Y si tú y yo nos levantamos como esos nazarenos para cuidar la presencia de Dios, va a haber un avivamiento aquí
y van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales en este lugar y a través de tu vida, y vamos a empezar a vivir una visitación del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros somos responsables, así como tú eres responsable de hacer que permanezca ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Porque puedes decir, sí, recibí la presencia y la visitación del Espíritu Santo, pero el reto, ¿cuál es? Hacer que permanezca en nuestras vidas, que permanezca en la iglesia, y no que suceda donde esa iglesia, donde yo les digo que yo nací en un avivamiento, de repente ya eran puras reuniones frías, vacías. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a meter cosas. Y eso provocó, poniéndolo como normas, formas que teníamos que seguir, que no estaban en la Biblia, y poco a poco se cayó en ese legalismo, porque es meter formas sin la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé lo que Dios te ha hablado, pero si te das cuenta, escúchame, poco a poco Sansón fue estirándose más, y estirándose más, y estirándose más. Y a veces somos así. Cada vez nos vamos estirando más diciendo, no pasa nada, no pasa nada, lo puedo hacer, no pasa nada, lo puedo hacer, no pasa nada, lo puedo hacer, no pasa nada, pero ¡pum! Se fue la presencia del Espíritu Santo. Y a lo mejor eso te ha pasado. Y tú puedes decir, acabo lo hice, y ya lo hice una vez y dos veces y no pasa nada, y te fuiste extendiendo y te alargando y prolongando, y ¡pum! De repente vino la insensibilidad y se fue el Espíritu Santo y ni cuenta te diste, porque te acostumbraste a una forma de vida pensando que no iba a pasar nada. Y lo peor es que ya no vives ni sientes la presencia de Dios. Por eso es que a veces vienes a la reunión, vienes al servicio y ya no sientes la alabanza como antes la sentías. Que era un canto y que de repente sentías correr en todo tu ser y decías, wow, es lo que estoy sintiendo. Y corrían las lágrimas y decías, wow. Pero ahora solamente frío. ¿Sabes qué? Señal de que ¿qué? Se fue el Espíritu Santo. Eso es lo triste. Pero ¿sabes qué le pasó a Sansón? Cuando él se dio cuenta, que le dijo a Dios, Señor, perdóname una vez más. Dame la oportunidad. Una vez más, Señor. Y vino el Espíritu Santo nuevamente sobre él. Pero dijo, dame una oportunidad más. Y tal vez hoy Dios te está hablando y te está diciendo, todavía hay una oportunidad. Y lo único que podemos decirle como iglesia, dame una oportunidad más, Señor. Perdóname. Perdóname. Me dejé engañar y me deleité en los labios de Dalila. Fue un placer, fue un deleite para mi vida. Pero dame una oportunidad más. Dame una oportunidad más. Hoy Dios está llamando a que nos levantemos como nazarenos. Esos nazarenos que esa es su función, cuidar y custodiar. Y que a partir de aquí en adelante seamos responsables de cuidar y custodiar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y que ya no vengamos como espectadores y que poco a poco empecemos a dejar esas Dalilas.
Iglesia, los tiempos están cerca. Las profecías se están cumpliendo. Están profetizados todos estos terremotos están pasando, ¿sabías? Están en la Biblia. Se están cumpliendo las profecías. Y pensamos que antes estaban retiradas muchas profecías de la venida del Señor. Pero ahorita no. Están en el cumplimiento y los tiempos están cerca. Y Dios me está dando la oportunidad de decir, Señor, perdóname, pero voy a hacer morir estas lágrimas que me han generado placer, deleite, y que me han hecho insensibles. Quiero volver a ti, Señor, o quiero enamorarme más de ti. Tenemos que amar su presencia. Era amor lo que había antes por la presencia del Espíritu Santo. Y hoy lo pudimos ver desde la alabanza. Y aunque no tuvimos hoy los instrumentos, pero cada uno que se fue conectando con el Espíritu Santo en el momento de la alabanza, y dejar que fuera más que un canto y que una letra, era conectarse con el Espíritu Santo, lo pudiste vivir. Yo estaba acá al frente y estaba llorando por lo que estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que amar su presencia. Tenemos que apasionarnos de su presencia. Y no hablar de decir el Espíritu de Dios. Solamente sea una palabra decir el Espíritu de Dios, pero no sentirlo. ¿Tú crees que Sansón no pensaba que el Espíritu de Dios estaba en él? Sí, estaba. Él pensaba. Pero tristemente el Espíritu de Dios lo había dejado. Entonces, tiempo, iglesia. A eso está llamando Dios. Nazareos, esos guerreros que saben cuidar, apreciar, amar la presencia del Espíritu Santo y que la usan en favor del pueblo. Porque vuelvo a mencionar, hoy esta generación de cristianos ya todo lo permite, ya no hay una diferencia, ya hace lo mismo de la gente que no es cristiana. Aprueba la fornicación, aprueba el chisme, aprueba el tomar, el embriagarse, el fumar, el adulterio, la fornicación, aprueba todo lo que ven en las redes sociales, lo hacen igual que todo el mundo. Ya no hay una abstinencia. Es tiempo de lo que Dios dice no a esto, decir no. Punto. Ese es un nazareo que sabe cuidar la presencia del Espíritu Santo, decir no. Y eso lo vas a decidir tú.